Hola, hola, bienvenidos a todos a un día más de el Death Fest. El día de hoy, nuestro compañero Roberto nos va a estar dando un coffee talk sobre pandas. Am, Roberto es un Senior Software Engineer, tiene más de 6 años de experiencia en la industria, se especializa más que todo en Python y actualmente se encuentra trabajando en el proyecto de Amadeus, donde es miembro del equipo de BI. Am, lo que serían, si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat durante el Coffee Talk, y si no, al final se va a dar un espacio para preguntas. Entonces, sin más, darle las gracias a Roberto por darnos la charla, y le doy el espacio para que pueda dar inicio. Okay. Hola a todos, muchas gracias por unirse a esta charla de pandas. Bueno, como mencionó él, mi nombre es Roberto Carlos Harkingman y soy un desarrollador de software, ¿verdad? Am, Soy un fiel amante del ajedrez, me gusta bastante el ajedrez, ¿verdad? Y desarrollar software. Am, la charla está dedicada a lo que es análisis de datos utilizando Panda, ¿verdad? He traído acá lo que es un dataset de lo que es una renta de bicicletas y vamos a estar explorando, ¿verdad?, la relación que tiene con lo que es la temporada, ¿verdad?, y el clima. Eh, la pregunta clave acá, ¿verdad?, es ¿por qué Panda para el análisis de datos? ¿Por qué es importante Pandas? Bueno, basada, ¿verdad?, en todo lo que he estado utilizando Panda en todo este tiempo, me he dado cuenta que es bastante útil, ¿verdad? Para lo que son para el negocio, para descubrir lo que son las tendencias en el mercado o comportamientos o fenómenos, ya sea en los comportamientos de los clientes a la hora de hacer una compra, los comportamientos o las ventas de los productos, para poder hacer proyecciones a futuro también y poder encontrar ciertos patrones y utilizar esto a favor para la toma de decisiones a futuro. Entonces, esto da como un valor agregado a los negocios y a la toma de decisiones, ¿verdad? A futuro. ¿Cómo Pandas puede ayudarnos en el análisis y la visualización y la limpieza y tratamiento de la información? Panda es una herramienta muy potente, ¿verdad? Y de fácil uso, open source. Trae muchas herramientas incluidas para el tratamiento y visualización de información. Eh, como mencioné, es muy fácil para las personas que quieren introducirse en el mundo de análisis de datos para ello. Entonces, esto nos permite de una manera muy sencilla poder entrar en este campo, ¿verdad? Y poder jugar y tratar de encontrar ciertos patrones en la información y tratar de analizarla, ¿verdad? Como lo estaremos haciendo hoy. Este es un pequeño overview que vamos a estar haciendo de esta presentación, en el cual tengo 4 puntos importantes a tomarlo, como es la adquisición de información, ¿verdad? Lo que es la limpieza de los datos, la exploración y análisis de los datos. Vamos a estar viendo cada uno de ellos de una manera bastante simple, ¿verdad? Para poder entender. Vamos a proceder. Para esto vamos a necesitar utilizar una herramienta que se llama, bueno, Visual Code y Jupyter, ¿verdad? Que nos va a permitir correr el código, ir a hacer el análisis, leer los datos. Déjenme mostrarles. Ahora, acá, este es un documento que tengo, ¿verdad? Un notebook hecho en Jupyter, el cual contiene lo que es una data, ¿verdad? De lo que son la renta de bicicleta. Actualmente tengo 2 ficheros, uno que es por día y por hora el análisis. Vamos a estar tomando lo que es el por día. Eh, Antes de continuar con esto, vamos a estar utilizando 2 dependencias, prácticamente Pandas, escrita en Python, como lo mencioné anteriormente, y Matplot, para lo que es la visualización de los datos en gráficos. En igual manera, antes de continuar, ¿verdad?, con lo que es el análisis de datos, es
de bastante importancia indicar de que existen varias técnicas de análisis de datos, en las cuales yo solo he traído dos, aunque hay muchos más, pero me parecieron bastante interesantes hablar de estas dos, de las que son, por ejemplo, el análisis descriptivo y el explorativo, el cual son de gran ayuda para poder tener una meta y saber cómo traer los datos, cómo poder llegar al objetivo que necesitamos. En lo cual el descriptivo nos permite hacer un resumen y describir la data de una manera que pueda ser mucho más fácil entenderla. Como puede ser obtener la media, obtener el porcentaje de una cantidad de información, ¿verdad? Y graficarlas utilizando las herramientas, como mencioné anteriormente, Matplotlib, que estaremos viendo. De igual manera existe la parte explorativa en la cual nosotros podemos tomar la información e ir revisando ciertos patrones y comparando ciertos valores o métricas que puedan existir y de tal forma poder analizar la relación que tienen y las tendencias que pueden de ser de interés para el negocio. Continuando, Panda está formado de dos estructuras o dos tipos de datos de estructura actualmente, las cuales son series y data frames. Las series son de una dimensión, como lo si bien se conocen algunos, es los arrays, ¿verdad? En Python, una sola dimensión. A diferencia de esta librería de Panda, las series solo pueden ser homogéneas, solo pueden tener un tipo de dato a diferencia como está en las listas en Python, que pueden tener varios tipos de datos. Podemos tener cadenas de caracteres, fechas, enteros, flotantes, varios tipos de datos. En este caso, por cuestiones de optimización, Panda solo puede permitirse tener un tipo de dato. A diferencia de los data frames son de dos dimensiones, columnas y filas, y son heterogéneas. Nos permite tener para cada para cada columna diferentes tipos de datos. Yo puedo tener una columna de fechas, otra columna de enteros, otra columna de cadenas de caracteres. Continuando, vamos a hacer lo que es la carga de datos. Panda nos provee varios métodos para lo que es la carga de datos. Y podemos cargar datos de varios orígenes o de diferentes orígenes de datos, como puede ser SQL, Excel y Common Separate Values, y es el cual nosotros tenemos acá. Tenemos dos ficheros del cual estaremos cargando, pero de igual manera estos ficheros se pueden encontrar en la red, en Internet. Si no los tenemos local, podemos simplemente colocar la URL de ese fichero y lo va a cargar también. De igual manera, como menciono, ¿verdad? Se puede hacer de diferentes formas. Esto lo estamos haciendo cargando este fichero, pero podemos fácilmente, de igual manera, hacerlo a través de SQL. Una base de datos local, una base de datos remota, podemos extraer datos, incluso de una tabla específica de la base de datos. Voy a ejecutar este comando para cargar lo que es el dato. Aquí ya he cargado, ya se ha creado de la carga de estos datos, se ha creado un data frame y recibe un parámetro. Le estoy indicando que la columna, el índice de ese data frame va a ser la columna número 1 que se encuentra en ese fichero. De igual forma, acá muestro lo que es la estructura de ese dataset que estamos cargando en Pandas. Entonces, todas estas son las columnas existentes y el significado. Nosotros estaremos haciendo hincapié en lo que es la temporada. La temporada, la cantidad de usuarios para cada día que contrataron el servicio o rentaron una bicicleta. Estos usuarios pueden ser casuales o usuarios registrados. Existen más, ¿verdad? Parámetros que podemos utilizar para análisis de datos, como es saber si es feriado, si fue un día de trabajo, ¿verdad? Cómo estuvo el clima, la temperatura también estaremos viendo, y la percepción de la temperatura también, humedad y entre otros. Pero nos enfocaremos más en lo que es la temporada, si fue primavera, verano, otoño o invierno, ¿verdad? Y cómo esto cómo cada temporada se puede ver el registro o la renta de bicicletas que hubieron en esa temporada y cómo se puede ver la temperatura también para cada una de ellas. Podemos proceder. Luego podemos acá, ¿verdad? Del data frame podemos ya iniciar a revisar la data que hay en él.
existe el método que se llama head, que nos permite pasar como parámetro una cantidad, ¿verdad? De esto nos va a limitar cuántos rows podemos mostrar de este data frame. Y como pueden ver acá, estas son todas las columnas que existen. Tenemos fecha, temporada, el año. Se supone que el año para este data frame abarca lo que es el 2011-2012. 0 para 2011, 1 para 2012. Tenemos los meses, si es eh, feriado o no. De igual manera, podría remover y decirle que no quiero, estamos haciendo como un tipo de exploración de datos actualmente, podría indicarle que me muestre todos los datos, pero de igual manera va a resumirme, me va a mostrar los primeros, si no se los primeros 5 y los últimos 5 del data frame. Y aquí puedo mostrar todos los datos. Haciendo un análisis rápido de la información y simplemente revisando con la vista, puedo darme cuenta de que existen unos valores nulos, que estos valores no se encontraban en mi fichero. No hay valores para esos rows en lo que es el holiday. Por ende, esto puede ocasionarme algún error más adelante si yo trato la información o trato de hacer algún tipo de análisis con ellos. Estaremos viendo cómo limpiar estos datos, ¿verdad? Que es parte del overview que vimos, que es la manipulación y limpieza de datos. Voy a dejarlo como está actualmente. Y con esto ya me doy cuenta que existe un método que puedo hacer, mandar a traer unos cuantos rows del data frame. Luego puedo proceder y ver la información de ese data frame, qué tipo de datos tiene, si hay valores nulos. Existe un parámetro que me permite traer más información. Entonces lo ejecuto, el cual me muestra esto. Y aquí ya me puedo dar idea de qué columnas tengo, la cantidad de columnas que tengo, los tipos de datos para cada columna también, y si hay valores nulos. El uso de memoria, ¿verdad? Como podemos ver, lo que es la fecha está como objeto, pero dadas las circunstancias, mi análisis requiere de que yo, por ejemplo, en algún momento quiero hacer un filtrado de fecha, en un rango de fecha, pero esto no va a funcionar porque está como objeto. También se puede interpretar como cadena de texto. Entonces, basado en lo que es la limpieza y el tratamiento de datos en Panda, podría utilizar algunos métodos para convertir esta fecha, esta cadena de texto o este objeto a fecha. Pero acá ya me estoy dando una idea, ¿verdad? Haciendo un pequeño análisis de mi información, de cómo está estructurada el dataset y los tipos de datos que existen, como se pueden ver. Ahora, continuando, podemos pasar al proceso de limpieza y procesamiento de datos usando pandas. Como les mencioné actualmente, eh, la fecha está como un objeto y esto probablemente me puede generar un conflicto dependiendo de mi meta que tenga con la data. Entonces, actualmente existe algo que se llama, de una manera de cómo filtrar por filas y columnas la información, que es utilizando el método log. Este me permite a usarlo a través de lo que son los labels del data frame. Existe otro que está utilizando los índices. Como sabemos que es de 2 dimensiones, entonces las columnas tienen un índice y las filas también. Entonces yo podría decir, dame las primeras 5 filas, pero esas 5 filas necesitaría las primeras 2 columnas. Entonces me daría esta data si lo mando a pedir. Es una manera de hacerlo utilizando el log. Como he mencionado, existe el log, pero también existe el iClog, que es utilizando el índice del data frame. El log es para utilizar los labels. Entonces, de esta manera, haciendo este código, ejecutando este código, voy a convertir lo que es la fecha, ¿verdad?, de objeto a time. Entonces, esto me lo va a convertir a una fecha válida para yo luego poder utilizarlo. Pero si interpretamos esto, lo estamos indicando que del data frame yo quiero todita los rows de ese data frame, pero a la columna fecha. Le estoy indicando que voy a asignarle la conversión de toda esa columna. Para todos los rows en esa columna, quiero convertir a fecha. Entonces, esto me va a permitir tener prácticamente un tratamiento de la información, en este caso. Si lo ejecuto y luego verifico lo que es el info de data frame, debería de darme esto como una fecha.
Segundo. Debe ser tratada como una fecha. Ok. ah, Diría que revisar, pero estuve probando y esto me lo convertía a una fecha anteriormente. Seguramente algo estoy olvidando. Pero es una forma, esta es una forma. Hay otra forma también de convertirlo directamente, eh, de convertir lo que es la columna a otro tipo de dato, ¿verdad? Pero esta es una forma que encontré. Vamos a continuar. Continuando, ¿verdad? Existe as of type. Le puedo indicar qué columna quiero y puedo convertirla acá directamente al el tipo de dato que quisiera, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de hacerlo y va a convertir el, la columna al tipo de dato. Como menciono, este es procesamiento ya de datos, ¿verdad? O limpieza. Vamos a dejarlo acá y vamos a continuar. Ahora, como mencioné anteriormente, había algunos datos que estaban nulos y el mecanismo de limpieza puede que eso, o de tratamiento de mi información, yo necesite ya sea remover esas rows que están con valores nulos o limpiarlo, darles algún tratamiento o cambiar esos datos, en vez de que estén nulos, de que me dé un valor que haga sentido para mi análisis. Entonces, yo podría reemplazar esto por ceros para no generar ningún conflicto en el análisis. Eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a verificar qué rows son nulos, qué cantidad de rows son los que necesitan tratamiento. Podemos ver acá y esto un, me va a generar un dataset con todos los valores indicándome cuáles son nulos y cuáles no. Como podemos ver acá, yo tengo dos, pero esto apenas son dos rows, ¿verdad? En Holiday, dos valores que están nulos, pero pueden que vean más. Apenas aquí me están dando los primeros 5 y los últimos 5. Entonces, me gustaría saber cuánto hay realmente. Entonces, de aquí podemos proceder y esta es una manera de hacer como un filtro dentro del data frame. Podemos ponerle data frame y dentro de él podríamos especificarle el condicional. Le podemos decirle, ok, dame todo lo que sea nulo y si hay alguno, ¿verdad? En tal eje, que prácticamente serían las columnas. Entonces, al ejecutar esto me va a dar todos los rows. Y aquí tengo todos los rows. Hay 8 rows si no estoy equivocado. Sí, hay 8 rows y aquí se pueden ver toda la data que tienen valores nulos. De igual manera podrías contarlo, ¿verdad? Y decirle, ok, dame todo, ver qué cantidad hay de nulo. Entonces podríamos ejecutar este otro de acá. Y aquí estamos agregando, ya estamos preguntando todos los que sean nulos y sumármelos. Entonces podría ver de este data frame qué columnas tienen valores nulos. Y aquí tengo 8. Se encuentran 8 en Holiday. 8 rows que tienen nulos. Entonces, de esta forma yo ya podría ir viendo qué columna debería, antes de proceder a hacer un análisis, debo de verificar de que la integridad de los datos, de que estén limpios y que tengan el formato adecuado que yo necesito para poder proceder. Ok, como ya he descubierto que se encuentran algunos valores nulos y que pueden ocasionar algún conflicto en el análisis, debería yo de limpiarlos. Existe un método para saber cuáles las dimensiones de mi data frame, cuántas columnas y cuántos rows tengo, que es el shape. Lo puedo ejecutar y este me va a indicar, ¿verdad? Va a dar una tupla de valores que va a ser 731 rows y 15 columnas. Ahora, basado en esto, si yo remuevo esos rows, los que están con valores nulos, este shape debería de cambiar. Entonces vamos a probar si eso es verdad. Este método que tenemos acá es para ya remover lo que son las columnas que tengan valores nulos. Recibe varios parámetros, entre ellos dos tenemos el hub que nos va a indicar
que ya sea que se encuentre uno o más de un celda, ¿verdad? O valor dentro de ese row que sea nulo, me va a remover, ¿verdad? Y le puedo indicar qué eje quiero que remueva, si va a ser mediante de columna o fila, si quiero que remueva la columna o la fila. En este caso, esto se puede interpretar como 0 va a ser el row y 1 la columna. Entonces vamos a probar esto. Actualmente podremos ver que anteriormente teníamos 731, contando todo lo que son los valores nulos, los rows con los valores nulos. Ahora tengo 731 rows. Eso significa que ha funcionado el método drop. No, me ha removido los rows con valores nulos. Y podemos tener esto acá. Esto se está haciendo, pero esto me está generando una copia. No estoy mutando aún el data frame. Para mutarlo necesitaría otro parámetro que se llama inPlace true. Y ese sí me va a permitir que me mute realmente, me cambie el data frame. Pero por manera de ejemplo, lo voy a dejar así. Y aquí ya no tengo esos rows. Pero yo tengo que tener claro de que si esos rows no van a ser necesarios para el análisis, entonces yo los puedo remover. Pero en mi caso, probablemente lo voy a necesitar. Entonces aquí hay que hacer pues tratar la data, ¿verdad? Remover esos nulos por algún valor que tenga significado para mi análisis. Aquí lo hicimos por row, vamos a probar cómo funciona por columna. ¿Qué tal si eliminamos esa columna, verdad? Entonces vamos a ejecutar este otro, que es igual usando el drawNap, y en vez de pasarle 0, le pasamos 1, que indicamos que esta va a ser la columna. Y como podemos ver, aquí se encontraba el holiday, y ahora no lo encontramos, ha removido la columna. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos haciendo, porque esto va a depender de nuestro análisis. Al no existir esa columna, pues no vamos a contar con esos datos ya, está removiendo toda esa columna y todos los datos para todos los rows. Entonces, bueno, lo hacemos de esa forma. Luego también podemos indicar si lo queremos algo más específico, si le queremos decir en vez de que sea any, que va a indicar que donde encontré, en cualquier columna que encontré, yo puedo especificar que sea ya sea una combinación de columnas, que me busquen una combinación de columnas si encuentra algún valor nulo. Para eso se puede pasar el parámetro subset que le puedo indicar. Actualmente solo estoy indicando holiday, pero podría indicarle yo bien otro parámetro, ¿verdad? Y puedo indicarle que sea casual. Y esto va a buscar valores nulos en ambas columnas. Y si encuentra un valor nulo, va a remover la columna. El valor por defecto, el eje por defecto es 0 en este caso. Si yo especifico otro eje, puede ser no sé, por columna, pues tendría que setearlo a 1. Pero por defecto es 0. Entonces me va a remover los rows. Voy a dejarlo como estaba y voy a ejecutarlo. Me voy a dar el mismo comportamiento. Sí, me da el mismo comportamiento. Sí. Entonces, continuando, existe otro parámetro. El mismo hub, aquí le estamos indicando que any, que se encuentra cualquier, ¿verdad? Valor nulo en cualquiera celda, ¿verdad? La remueva. Si encuentra un valor nulo acá o en la temperatura, lo va a eliminar. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera decirle, ok, si todo está nulo, remover el row, al menos que todito la celda esté nula? Pues haría un poco de sentido en ese caso utilizar lo que es el all. En vez de any, utilizamos all. Al menos de que todas las celdas estén con valores nulos, sí lo va a remover. Caso contrario, no. ¿Cómo podemos proceder a ejecutar? Y aún existen estos valores nulos. Es porque tenemos valores acá. Entonces, todos estos valores no son nulos. No va a poder removerlos. Para ese caso ya tendríamos que entonces aplicar otro mecanismo de tratamiento de data, que es el que vamos a estar viendo. Como explicaba, ¿verdad? Si al menos hay un valor nulo que se representa en el row, va a eliminar el row o columna. Si todos los valores son nulos, va a eliminar ya sea el row o la columna. Existe un método para hacer el tratamiento de esta data, que es el fill-up, que es este que tenemos acá. Y este lo que va a hacer es, donde encuentre un valor nulo, lo va a reemplazar prácticamente por 0 o por cualquier parámetro que nosotros le pasemos. Lo voy a ejecutar
Y ya ha limpiado estos dos datos, que es los que teníamos como nulos. De hecho, estos que están acá. Teníamos como nulos, entonces ya lo ha reemplazado por 0. Y podríamos proceder a nuestro análisis si quisiéramos, ¿verdad? Porque ya esto no va a interferir en la integridad de los datos. Teniendo como en cuenta, ¿verdad? Que si Holiday representa como 0 o 1, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar en consideración eso, ¿verdad? Según nuestro análisis. Pero actualmente lo estamos dando como 0, ¿verdad? Que no es un día no es un día feriado, ¿verdad? Entonces, podemos proceder. Como menciono, esto está generando una copia del data frame, no lo está mutando. Para podernos mutarlo, tenemos dos opciones. Una es de esta forma o la otra es prácticamente diciéndole, copiamos prácticamente esto y le decimos al data frame, es sobreescribiendo el data frame de esta forma. Y así podemos mutearlo. Pero lo vamos a hacer de esta forma porque tiene una forma más elegante de pasarle un parámetro y decirle in place para que no cree una copia y sí modifique el data frame original. Entonces vamos a ejecutarlo y ya debería esto de estar. De hecho, vamos a probar a ejecutarlo. Y se aplican los cambios. Ahora sí, ya tengo limpios mis datos, ya removí todos los valores nulos. Esto es en una columna. Los valores se pueden presentar en varias columnas y nosotros podemos de igual manera limpiar los datos según con estos métodos que encontramos. Existen otras técnicas de limpieza, pero estos son lo más común y más fáciles de implementar, ¿verdad? Entonces, pues basado, una vez más menciono, basado en la meta que tengamos del análisis que queramos lograr, pues podemos hacer cómo remover los valores, cómo podemos reemplazarlos por otros también. O si queremos eliminar alguna columna, bien podemos hacerlo como lo he mencionado anteriormente. Luego tenemos lo que es la exploración y manipulación de datos, ¿verdad? Que existen varios métodos para hacer esto, como son el filter, el group by, el values count, existen varios, ¿verdad? Yo traigo algunos cuantos para explicar. De igual manera existen el log para filtrar datos, o que aquí lo menciono, y una estructura básica de cómo aplicar un filtro, ¿verdad? Si yo quiero buscar por una columna o incluso si quisiera buscar por múltiples columnas, perfectamente podría hacerlo. Esto es por una columna, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo aquí es prácticamente indicándole al data frame que de tal columna que me filtre todos los rows, ¿verdad? Que en la temporada sea igual a 2, ¿verdad? Recuerden que 2, si no estoy, es verano, ¿verdad? Entonces, esto lo va a explicar acá. De igual manera, si yo quisiera, bien, podría cerrarlo entre paréntesis, aplicar acá y aplicar otros filtros, ¿verdad? Y así ir concatenando más filtros. Pero lo vamos a dar hasta acá, ¿verdad? Y aquí, si se pueden ver, la temporada es 2 y me dio 184 rows. Entonces, esta es una manera ya de cómo poder extraer datos. Igual puedo aplicar muchos filtros y comenzar a decirle, ok, dame eso. Y incluso si podría especificarle, en vez de que me des todas las columnas, podría comenzar a manipular el data frame y especificarle, solo necesito tales columnas, ¿verdad? Vamos a ver si funciona esto. Y aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos año. Vamos a ver si le podemos pedir otro. Vamos a pedirle temperatura. De igual manera estoy filtrando. Igual voy a pedirle que me dé la solo para... Y obtuve 3 columnas, ¿verdad? Porque eso fue lo que le especifiqué. Puedo pasarle el filtro que yo quiera y las columnas que yo quiera. De eso se trata, ¿verdad? De comenzar a manipular los datos. Voy a dejarlo como estaba y los tenemos. Entonces podemos utilizar el log para esto, ¿verdad? Y una expresión booleana, el cual va a filtrar todos los datos. Esto siempre se ejecuta como una expresión booleana, de true o false, y va a filtrar basado en eso todos los datos. Luego, ¿verdad? Podemos aplicar ciertos métodos que ya vienen incorporados en Panda para extraer algunos datos estadísticos. Coloco acá, ¿verdad? Para tener una representación de qué significa actualmente cada número, porque las temporadas están clasificadas por número. En el data frame luego vamos a limpiar esos datos.
Eh, Actualmente estoy filtrando, ¿verdad? Por dos, que en este caso es verano, y quiero filtrar, ¿verdad? Ok, dame todos los rows que fueron, o todos las rentas de bicicleta que fueron en verano, y dame un promedio de temperatura en todas ellas, ¿verdad? Entonces, usando este método que ya viene incorporado, no tengo que yo hacer los cálculos matemáticos que ya vienen aquí, eh, podemos mandarle a decir que cuál fue prácticamente la temperatura promedio de esa renta de bicicleta en esa temporada, ¿verdad? Y aquí podemos ver que fue de 54 grados, ¿verdad? El promedio. Podemos tener la media también. Y las temperaturas más resaltantes, ¿verdad? O que más comúnmente se vieron en ese rango o en esa temporada. Entonces, vamos a mostrar de igual manera, pues 56 la media, y las temperaturas que resaltaron más en esa temporada. Hubieron una temperatura de 43 grados, 56, 60 y sucesivamente. Estas fueron las que más se repitieron prácticamente en esa temporada. Continuando, ¿verdad? Podría yo de igual manera decirle, ok, de estas temporadas necesito saber cuántos usuarios casuales que no tienen suscripciones en nuestro negocio vinieron en tal temporada. Entonces, lo podemos ver a través de este método que se llama Group By, y le puedo pasar el parámetro. Puedo agrupar por varios parámetros, ¿verdad? Pero lo voy a hacer por temporada actualmente. Y le quiero decir que de esa temporada, los visitantes casuales, ¿verdad? Que rentaron, quiero saber cuántos fueron por cada temporada. Entonces, podemos ejecutar esto. Y aquí ya tenemos datos, ¿verdad? Como menciono, ¿verdad? Las temporadas están clasificadas por números. eh, Cada uno significa una temporada, y podemos ver, ¿verdad? Tuvimos 60.622 para fue la temporada primavera, ¿verdad? Y así sucesivamente. Como podemos ver, la que tuvo eh, más suscripciones, no suscripciones, sino renta de bicicletas por usuarios casuales, fue la 3, ¿verdad? Que verano, no, otoño en este caso. Continuando con esto, ¿verdad? Continuando con esto, vamos a ver, aquí lo estamos haciendo con los casuales, vamos a verlo con los usuarios registrados también. Y podemos ver acá que igual otoño también hubo más usuarios registrados, ¿verdad? Entonces podemos ver el comportamiento de cómo fue la incidencia de usuarios que rentaron bicicletas para cada una de las temporadas. Y incluso esto lo podríamos pasar a gráficos ya luego para ver ciertos patrones, ¿verdad? Y toma decisiones de los negocios. Este es análisis bastante básico, ¿verdad? Pero nos da una idea bastante amplia de qué métodos o qué mecanismos podemos utilizar en Pandas para el tratamiento y análisis de información. Eh, Ahora necesitaría saber, por ejemplo, para la temporada 2, quisiera saber cuál fue la cantidad de usuarios registrados. Este es un mecanismo de hacerlo en vez de hacerlo agrupando. Entonces, quisiera específicamente para la temporada 2. También se puede hacer y obtenemos el mismo valor. Podemos pasar ahora a lo que es, quisiera yo mostrar el gráfico de esto, ¿verdad? Para hacer un análisis y verlo en gráfico. Para eso existe el Matplot, la librería que mostré al inicio, que esta que está acá, que le importamos. Esto me va a permitir graficar, generar charts ¿verdad? Del data frame, de nosotros queramos, las columnas que nosotros queramos mostrar según el tratamiento de información que le dimos y el sentido. Entonces podemos proceder a este de acá. Igual manera, agrupamos por temporada. Me gustaría ver los usuarios registrados, sumarlos por temporada, y quiero utilizar un bar, ¿verdad? Como gráfica. Entonces, el Matplotlib, ¿verdad? Eh, Quiero mostrar ese gráfico. Vamos a ejecutarlo de esta forma, ¿verdad? Y acá ya podemos ver. Pero como una vez menciono más, las temporadas están numéricas, y entonces esto pues para un usuario final no puede tener mucho sentido, ¿verdad? Podríamos igual manera cambiar esto y colocar los labels que son necesarios, ¿verdad?
sabemos que el 3, ¿verdad? Que es otoño, tuvo muchos usuarios, ¿verdad? Usuarios registrados en comparación a los otros. Vamos a aplicar esto, ¿verdad? Vamos a cambiar estos labels por algo que sea más entendible. Para eso yo he creado una función. De igual manera, los data frame permite lo que es una interacción para cada uno de los valores en una columna específica y poder manipular esa columna, reemplazarlo o hacer algún cálculo matemático, ¿verdad? He creado un diccionario en el cual está representado cada una de las temporadas con números. Eh, primavera, verano, otoño y invierno. Entonces, esto lo que va a hacer es prácticamente para cada uno de los números que encuentre en esa columna, lo va a intercambiar. Prácticamente estoy haciendo un mapeo del diccionario acá. Como menciono, existen varios métodos, ¿verdad? Para el tratamiento de información y entre ellos tenemos lo que es el map. El map me va a permitir eso, interactuar en cada uno de los valores de una manera bastante rápida, con buen performance y va a cambiar los labels. Pero en este caso lo que estoy haciendo yo no es mutando la columna season, sino estoy creando una nueva columna en el data frame. Me permite incluso hasta hacer eso. Para cada uno de las temporadas, quiero que a su par tenga una, pero que sea el label real, ¿verdad? Algo legible por los humanos. Entonces, si yo ejecuto esto, debería de funcionar y ahora podríamos ver, ¿verdad? Volver a graficar y ver la representación de cada uno de estos números por lo que es algo más entendible. Dejo acá también lo que es el Matplotlib, que es prácticamente la herramienta para crear los gráficos. La documentación es muy buena, que nos puede ayudar bastante. Yo me guié de ella, ¿verdad? Para muchos ejemplos y ejercicios. Entonces, es excelente, por eso la dejo acá. Ahora actualmente prácticamente estoy replicando lo mismo que está acá, pero con la diferencia que en vez de agrupar por las temporadas, quiero también que me agrupe las temporadas y años. Recordamos que tenemos dos años, 2011 2012. Entonces me gustaría ver todas las temporadas y los años en esas temporadas. Quiero ver los usuarios registrados por año y temporada. Eh, la suma por cada temporada, ¿verdad? Y que me ordene los valores de una manera ascendente. Entonces vamos a ejecutar esto. Recuerden que acá ya no estoy pasando el temporada, ¿verdad? Si no estoy pasando label temporada. Entonces vamos a ver cómo funciona esto y lo ejecutamos. Y podemos ver que ha cambiado. Ha cambiado bastante en comparación a este. Aquí solo lo hice por temporada, ¿verdad? Y aquí está tomando el rango de 2 años. En este caso, de igual manera, pero lo está clasificando. Usted me está dando, por ejemplo, primavera del 2011 en comparación a primavera del 2012 y puedo ver la diferencia de cómo fueron los usuarios registrados en ambas temporadas para diferentes años. Y ya tenemos datos más legibles, más entendibles para un humano, ¿verdad? O un usuario final. Entonces, yo acá ya puedo hacer un pequeño análisis, puedo identificar y puedo decir, ok, para el otoño del 2011, ¿verdad? Comparar con el otoño del 2000 comparar el otoño 2012 con el 2011 y poder drásticamente la diferencia que hubo en los usuarios que fueron registrados, cuál fue la tendencia de esos usuarios, ¿verdad? Cómo se disparó de un año a otro. Podría decirse que fue o sea, más de un 30 o 40%, ¿verdad? De los usuarios que utilizaron nuestro servicio, ¿verdad? En comparado al año pasado. E incluso podría comparar con otras temporadas, ¿verdad? Incluso el mismo año, el año pasado. Entonces esto me permite darle un significado a la información. También puedo hacer análisis de lo que es la temperatura. Aquí fácilmente podría copiar esto y pegar y podría dedicarlo, que quiero ver los casuales y comparar los casuales. Vamos a hacerlo también. Vamos a colocar acá y vamos a tomar los que son los casuales. Segundo. Y acá. Y vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver, esta fue la tendencia de los usuarios casuales. ¿Cuántos usuarios usaron nuestro servicio, verdad? Que estos usuarios no son son usuarios que no tienen una membresía, ¿verdad?
son usuarios que no llegan periódicamente, solo llegaron un momento y alquilaron la bicicleta, fue algo muy casual, ¿verdad? Podemos ver la comparación, ¿verdad?, de números, que es bastante diferente, y las tendencias que tienen también, como fueron cada uno de las temporadas. Lo mismo puedo hacer para lo que es la temperatura. Todo esto, ¿verdad? Antes de llegar a esto, nosotros hacemos un tratamiento, hacemos una manipulación de los datos, hacemos un cierto análisis para luego proceder a lo que es la gráfica de los datos. Y veamos con la temperatura. La temperatura es prácticamente lo mismo, pero estamos tomando, pues, en vez de lo que es la temporada, estamos tomando la temperatura por año. Y como podemos ver, de igual manera, hay una tendencia de que la temperatura es bastante alta, como podemos ver. Estamos tomando un porcentaje, ¿verdad? Estamos tomando un promedio de temperatura, ¿verdad?, por temporada y año, y estamos viendo que sí hay una temperatura bastante alta para lo que es otoño. Y podemos ver que hay una tendencia también, bueno, al menos para los usuarios que fueron casuales, una tendencia en verano y en otoño. Pero para lo que es lo registrado, una tendencia bastante alta, ¿verdad?, en otoño. Entonces podemos ver que en otoño nuestro servicio o el servicio del alquiler de bicicletas se eleva bastante, basado en la temperatura. Eh, Prácticamente esto es todo lo que he traído el día de hoy, ¿verdad? Es una presentación bastante rápida, pero muestra bastante las herramientas de Panda, ¿verdad? Y todo. Estos son algunos métodos que son bastante útiles para hacer análisis y limpieza de datos. Existen muchos más, ¿verdad? Los dejo en la documentación. La presentación tiene unos resources que nos podemos guiar, ¿verdad? Está la documentación oficial de Panda, está lo que es la documentación de la librería para la visualización de los datos, está el dataset también que lo pueden bajar, y tenemos el GitHub de esta presentación también con el dataset y todo el código que pueden ustedes también probar. Y hay un espacio, ¿verdad?, de preguntas. Sí. Así es, no sé si alguien tenía alguna consulta, pregunta. Pues si no hay preguntas, entonces, pues agradecerle a todos por acompañarnos el día de hoy y los invitamos a las otras charlas del DevFest. Mañana hay una charla de Unit Tests con Arspect y el viernes hay una charla de Python, bueno, se llama Python Backstage. Entonces los invitamos a las otras y pues agradecerle a Roberto también por la charla de hoy. Muchas gracias a todos.